Hola a todos, soy el doctor Juan Pablo Culleri, jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Medicina Hombre y Sociedad de la Facultad de Medicina. Como vimos anteriormente, el citoesqueleto se divide a efectos prácticos en proteínas estables y fibrosas y dinámicas y globulares. Como vimos en la clase anterior, las estables y fibrosas, esta clase vamos a dar las dinámicas y globulares. En esta segunda parte de la clase de citoesqueleto vamos a ver los componentes globulares y dinámicos de estas estructuras proteicas. Entre ellos encontramos a los microfilamentos de actina y a los microtúbulos. En cuanto a los microfilamentos, tienen como funciones el mantenimiento de la forma y superficie celular, ayudan a la contracción muscular, de hecho son indispensables para ella, forman parte del esqueleto de las microvellosidades, son parte fundamental del anillo contráctil que produce la cariocinesis o clivaje celular durante la división celular y además promueven la formación de pseudópodos o lamelipodios para proveer el movimiento ameboide de ciertas células. Un microfilamento de actina está conformado por moléculas de una proteína globular denominada actina G, que en presencia de ATP se polimeriza formando un filamento doble helicoidal también llamado actina F. La actina G está formada molecularmente por dos lóbulos separados por una hendidura central. Esta hendidura tiene la función de hidrolizar ATP. Cuando la ATP se une a la hendidura de la molécula de actina, se torna activo. En una célula pueden haber presentes moléculas de actina ADP o actina ATP. Y la actina F tiene una estructura filamentosa, está formada por varios monómeros de actina G y se puede interpretar como una hélice levógira monocatenaria, es decir, una hélice que gira hacia la izquierda, o bien una hélice dextrógena bicatenaria con medio paso de rosca, estando cada actina rodeada de otras 4. La particularidad de la actina, distinta de los filamentos intermedios, es que esta presenta una polaridad, ya que todos los monómeros de actina están ubicados de una manera en particular, con la hendidura hacia un lado y con un extremo puntiagudo, si se quiere, hacia el otro lado. Cuando la hendidura queda expuesta, se dice que es el extremo menos, y cuando la hendidura está expuesta hacia otro monómero de actina, es el extremo más. Cabe destacar que el crecimiento de un filamento de actina es más rápido en el extremo más que en el extremo menos. ¿Por qué? Porque la actina unida al ATP tiene mayor afinidad hacia monómeros adyacentes en relación a la actina unida al ADP, que tiene el extremo de la hendidura libre. Los filamentos de actina dijimos que eran dinámicos a diferencia de los filamentos intermedios. Son dinámicos porque están en constante proceso de polimerización y despolimerización. Este proceso de polimerización inicia con un proceso denominado nucleación. La nucleación es fundamental para la estabilidad del microfilamento de actina y se da cuando dos monómeros de actina se unen formando un dímero y estos a otro monómero se unen dando un trímero. Este trímero es una estructura estable a partir de la cual se irán adicionando diferentes monómeros de actina. Las subunidades de actina presentan ATP unido a ella, se polimerizan en ambos extremos del filamento en crecimiento. Una vez incorporadas al polímero, se hidroliza el ATP y se convierte en ADP. Esta actina unida a ADP tiene menor afinidad por otros monómeros adyacentes de actina que aquella unida al ATP. Entonces, se tienen mayor probabilidad de despolimerizarse. Por lo tanto, se dice que en un microfilamento de actina presenta un equilibrio dinámico. ¿Qué es el equilibrio dinámico? El equilibrio dinámico es cuando la adición de subunidades de actina al extremo más es más rápida que la hidrólisis de ATP por el extremo menos, es decir, que se van a perder igual cantidad de monómeros de actina que aquellos que se adicionan
si ningún extremo del filamento está protegido. Esto se llama cambio rotatorio o threadmilling en inglés. Para mantenerse estable, un microfilamento de actina por sí solo no puede hacerlo, necesita la ayuda de diferentes proteínas asociadas a él. Para ello, tenemos el papel en la célula y qué proteínas actúan. Por ejemplo, en la iniciación y polimerización de los filamentos tenemos al dímero de formina, que ayuda a justamente la polimerización de estos filamentos. O bien, la estabilización de los filamentos tanto en haces como en redes de la neulina y la tropomiosina, o aquellos que forman enlaces cruzados de los filamentos como la alfa-actinina, la filamina, la fimbrina y la bilina, aquellos que forman caperuzas en los extremos del microfilamento de actina, evitando la polimerización y la despolimerización, como CAP-Z y tropomodulina, que cuando veamos músculo vamos a ver que son muy importantes, y aquellos que favorecen la escisión y la despolimerización del microfilamento, como la ADF-colina, gelsolina o limosina. También tenemos otras proteínas asociadas a los microfilamentos que ayudan a la unión de monómeros, como la profilina y la twinfilina, y aquellos que promueven la unión de los filamentos de actina a otras proteínas, como la distrofina, presente en el músculo esquelético, la espectrina en el citoesqueleto de los eritrocitos, la talina y la vinculina. Cuando los microfilamentos de actina se encuentran estables, pueden formar el citoesqueleto de diversas estructuras celulares, como por ejemplo las microvellosidades de los enterocitos. Las microvellosidades son expansiones de la membrana plasmática en cuyo interior se encuentra un citoesqueleto de actina, el cual está estabilizado en haces paralelos por la bilina y la fimbrina. Otras estructuras también de filamentos de microfilamentos de actina estabilizados por fimbrina son los estereocilios, y como ya dijimos al principio, también pueden formar parte del anillo contráctil que, con unión a la miosina, promueven la escisión de las dos células hijas, o bien estar presentes en las uniones adherentes de la membrana plasmática de célula con célula o con el medio externo. Entre las estructuras estables de los microfilamentos de actina, quizás la más importante es la estructura del sarcómero. Esta es la unidad contráctil fundamental del músculo esquelético, en la cual encontramos microfilamentos de actina estabilizados. Estos microfilamentos de actina se encuentran estabilizados por la molécula denominada tropomiosina. El otro elemento dinámico y globular del citoesqueleto son los microtúbulos. Los microtúbulos están conformados por dos proteínas globulares denominadas alfa y beta tubulina. La alfa y beta tubulina se unen entre sí siempre de la misma manera, por lo tanto el microtúbulo también presenta una polaridad. La unión longitudinal de alfa y beta tubulina forma lo que se conoce como protofilamento, y un microtúbulo es la unión de 13 protofilamentos. Un microtúbulo es un tubo hueco semirrígido. Al igual que en los filamentos de actina, los microtúbulos también tienen la facilidad de polimerizarse y despolimerizarse rápidamente, solo que en lugar de unirse a ATP, estos se unen a GTP. La unión de beta tubulina con GTP es hidrolizable, no así la de alfa tubulina y GTP. Cuando una molécula de beta tubulina se encuentra unida a GTP, tiene mayor afinidad por otras moléculas de tubulina adyacentes. Sin embargo, cuando se encuentra unida a GDP, esta afinidad decae y promueve la despolimerización del microtúbulo. Por lo tanto, al igual que los microfilamentos de actina, los microtúbulos tienen su inestabilidad dinámica. Los microfilamentos tenían un equilibrio dinámico y los microtúbulos tienen inestabilidad dinámica. ¿Qué es la inestabilidad dinámica? Es la adición, la polimerización y despolimerización constante de los microtúbulos. ¿Cómo sucede esto? En el extremo más, donde está la beta tubulina,
es alfa-tubulina, beta-tubulina, alfa-tubulina, beta-tubulina. El extremo menos presenta mayormente alfa-tubulina, en realidad presenta siempre alfa-tubulina, y el extremo más presenta beta-tubulina. Cuando en el extremo más se agregan dímeros de tubulina, más rápido que la hidrólisis del GTP, se forma un casquete de GTP, lo que estabiliza el crecimiento del microtúbulo. Este crecimiento es dependiente de la concentración de GTP tubulina en la célula. Cuando la concentración de GTP tubulina es menor y se ralentiza la adición de nuevos dímeros de tubulina en el extremo más, la hidrólisis es más rápida y se produce la despolimerización masiva del filamento del microtúbulo, lo que conociéndose como catástrofe. Por sí solos, los microtúbulos no son capaces de polimerizar y despolimerizar, ya que la concentración de tubulina GTP nunca es lo suficientemente alta en la célula como para realizar estos procesos. Estos son los centros organizadores de los microtúbulos, que tienen proteínas particulares, como por ejemplo el anillo de gamma tubulina o TPX2 y XMAP125. Estas actúan por sí solo o colaborando entre sí para promover la iniciación, la nucleación y la elongación de los microtúbulos. En las células animales, los centros organizadores de microtúbulos están generalmente en los centrosomas. Los centrosomas tienen una conformación de dos centriolos ortogonalmente dispuestos entre sí en el centro y un material pericentriolar en el cual se encuentran las gamma tubulinas y estas proteínas que acabamos de nombrar. Un centriolo es un conjunto de 9 tripletes de microtúbulos unidos entre sí mediante conexiones proteicas que lo mantienen unidos, básicamente. Los centriolos no se conoce muy bien qué función cumplen, ya que la de elongar e iniciar la polimerización de los microtúbulos no es una de ellas. Esto está dado por el material pericentriolar en el que se encuentran las gamma tubulinas y las proteínas que acabamos de nombrar. ¿Cuáles son las funciones de los microtúbulos? Los microtúbulos, como todos los elementos del citoesqueleto, brindan sostén estructural a la célula. Además, promueven verdaderas carreteras de el tráfico intracelular, es decir, las proteínas o los organelos celulares se montan sobre los filamentos de los microtúbulos y se dirigen a distintos lugares de la célula. O bien proveen estructuras como cilios y flagelos para el movimiento de las células y también actúan en la mitosis arrastrando a los cromosomas hacia las células hijas mediante la formación del uso mitótico. Recién hablamos de los cilios y flagelos. Los cilios y flagelos son organelas particulares de algunos organismos y de algunas células que son prolongaciones de la membrana plasmática móviles que están formadas básicamente por un citoesqueleto de 9 dobletes de microtúbulos rodeando dos microtúbulos centrales. Estos dobletes están unidos entre sí por puentes de nexina y unidos a los microtúbulos centrales por espinas radiales. La característica que tienen los cilios y flagelos es que suelen nacer, por decirlo de alguna manera, de un cuerpo basal. Un cuerpo basal está ubicado en la membrana plasmática y consta de 9 tripletes de microtúbulos, recordando a la estructura de los centriolos. Y bueno, hasta aquí hablamos someramente de todas las estructuras que forman parte del citoesqueleto y algunas estructuras celulares que son conformadas por elongaciones del citoesqueleto. Muchas gracias, nos vemos.